Bienvenidos al podcast de Abro Hilo, conversaciones en Twitter Spaces. En el capítulo de hoy hablamos con Roy Ora y Federico Tiberti sobre el campo y su rol en el desarrollo argentino. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín de Simone y estamos en un nuevo espacio de Abro Hilo Conversaciones. Muchas gracias a todos por sumarse. Hoy tenemos un tema que es estructural y coyuntural al mismo tiempo, que es el campo y su rol en el desarrollo argentino. Y tenemos dos invitados que van a estar conversando de lujo, ya los voy a presentar, pero primero quería comentarles sobre esta nueva modalidad que estamos estrenando hoy. Porque como todos ustedes saben, siempre decimos que Abrohilo es un espacio que le pertenece a sus autores. Los autores escriben en Abrohilo y no para Abrohilo. Y por eso hoy estamos probando una nueva modalidad en la que vamos a tener desde Abrohilo los que organizamos el espacio un rol más pasivo, e invitamos a dos de nuestros autores que además son muy pero muy amigos de la casa a que moderen la conversación y a que también para aprender de ellos porque son dos personas que saben mucho, mucho de este tema. Así que vamos a tener hoy a Roy Ora y a Federico Tiberti conversando sobre el rol del campo en el desarrollo argentino. Así que enseguida les voy a pasar la palabra, pero antes quería simplemente presentarlos. Roy Ora es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es también investigador principal del CONICET y es profesor titular regular en la Universidad Nacional de Quilmes y profesor principal de cátedra de la Universidad de San Andrés. Uno de sus últimos libros, que es muy relevante para la conversación de hoy, es Cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe. Y recientemente publicó también, junto a Pablo Gerchunov, La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles, un libro que me gustó muchísimo. Así que, hola Roy, ¿cómo estás? Pero Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué decís? muy bien, Roy. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Se te escucha perfecto, así que muchas gracias a vos por Bueno, sumarte. buenísimo. Por otro lado, tenemos a Federico Tiberti, candidato doctoral en ciencia política por la Universidad de Princeton. Investiga diversos temas de economía política del desarrollo, la interacción entre instituciones políticas y desarrollo económico en el largo plazo, con un foco en Argentina y recientemente también con un foco en el rol del sector agropecuario. Y también muy amigo de la casa los dos, nos han ayudado mucho desde los inicios de Abrohilo. ¿Cómo estás, Fede? Hola Martín, hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí hablar hoy, sobre todo hablar con alguien como Roy, tener estos minutos de oportunidad para conversar con él es un gran honor. Bueno, habiendo dicho eso, te paso la palabra a vos, Fede, para que comiences la conversación con Roy y obviamente vamos a estar avisándoles en el caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta o quiera participar. Dale, recojo la pelota y mira, tu presentación me dio, o sea, yo tenía unos cuantos temas de los que quería conversar con Roy y estaba indeciso sobre cuál proponer primero, pero tu presentación haciendo alusión a uno de estos últimos libros de Roy me hizo inclinarme por referirme a ese libro justamente, que se llama Cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe, que me pareció súper interesante y me quiero colgar de esto último, Roy, que es esto que dice el título al final, que es cuando este campo ya no existe, porque si uno mira la evolución reciente del sector, por reciente digo las últimas 3 décadas, quizás no tan reciente, pero lo que se ve es una transformación enorme, para resumirlo en muy pocas líneas, desde las formas de producción, la incorporación de tecnologías, encima en muchos de cuyos casos Argentina fue pionera, como la siembra directa y el uso de semillas genéticamente modificadas, que llevaron a un cambio drástico en el panorama productivo del sector. Se duplicó la superficie sembrada, se cuadruplicó la producción medida en toneladas y se modificaron muchísimas cosas, las relaciones sociales de producción, creció el rol del arrendatario moderno de gran escala, aumentó la injerencia de proveedores de servicios. Pero bueno, podemos quizás tocar esto más adelante. Pero volviendo al título de tu libro, ¿te parece que la percepción social del campo como actor económico acompañó este cambio o hay algún rezago o cómo lo ves a eso?
Bueno, che, un gusto charlar con vos, Fede. Lo mismo Eh, digo. bueno, sí, yo creo que efectivamente en estas últimas décadas quienes miran el campo más de cerca ven un panorama completamente distinto al que se observó durante gran parte del siglo XX. Y los puntos que señalaba Fede son quizás no sé si los más importantes, pero claramente o los únicos importantes, pero claramente algunos que marcan la envergadura de esta transformación. Eh, Agregaría uno más, ¿no? Y es que políticamente la cosa parece estar cambiando, ¿no? Y por eso cuando Martín señalaba al comienzo que podemos charlar sobre cuestiones más coyunturales o más estructurales, bueno, creo que estaba pensando, cuando hacía referencia a las cuestiones más coyunturales, a las movilizaciones agrarias que en la última década y media han reconfigurado eh, nuestra manera de pensar el problema, ¿no? Sí. Pero yo creo que efectivamente no, los argentinos todavía seguimos pensando, una parte de los argentinos seguimos pensando en términos de una visión que no termina de captar estas transformaciones a las que vos hacías referencia, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, tiene una historia si tenés ganas me gustaría charlar un poquito sobre esa historia, ¿no es cierto? Sí, A ver, para sintetizarlo rápido, sí, diría, sí. ¿cuál es la visión qué es cuál es la imagen más tradicional? Bueno, un campo de grandes propietarios que explotaban a arrendatarios pequeños, ¿no? Ese Sí, es, ese es el panorama que en líneas generales describe, bueno, qué pasó en el campo, de manera muy simplificada, cuál era el panorama del campo pampeano, del campo de granos, fundamentalmente, cereales, granos, ganadería vacuna, desde la década de 1910, 1920 hasta los años 70, ¿no? Y eso claro. estaba marcado además por una tensión estructural entre propietarios y chacareros, ¿no es cierto? Rentistas y trabajadores del campo, ¿no? Bueno, y hoy en gran medida uno puede decir, la cosa se dio vuelta. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy lo que tenemos es un arrendamiento muy potente y en general de mayor escala, y tenemos cada vez más propietarios pequeños, ¿no es cierto? Es decir, que Exactamente. el gran terrateniente desapareció o perdió mucho peso, ¿no? Por supuesto, si uno busca con lupa, alguno va a encontrar, pero desapareció como una categoría central para el análisis de la configuración socioproductiva e incluso política del sector agroexportador pampeano, y cobró mucho más relieve un productor que es mucho más moderno, mucho más tecnificado, mucho más capaz de incorporar tecnología y que en líneas generales se parece más a un arrendatario que a un propietario pequeño, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, esa enorme transformación vista desde el punto de vista de la organización productiva del campo contrasta mucho con lo que había sido a lo largo de las décadas que van desde 1900 más o menos hasta 1970, 80, pero sin embargo esa imagen de un campo que sigue dominado la gran propiedad, por grandes terratenientes, por poderosos señores con 4x4, sigue estando ahí en las representaciones que muchos argentinos construyen sobre el campo y sobre todo, creo yo, sigue teniendo alguna rentabilidad política. Sí, es súper Te paso la interesante. pelota. Sí, es súper interesante esto que decís, de cómo se da vuelta la tortilla, porque tenías tradicionalmente este conflicto intrasector, por así llamarlo, entre terratenientes y arrendatarios de pequeña escala, donde donde el conflicto es obvio, pero distintos cambios a los que, bueno, no hace falta que nos refiramos, pero un poco de partición hereditaria quizás, y otro poco que es un factor que vos solés subrayar, que te he leído más de una vez, el tema del efecto enorme que tuvo el congelamiento de arrendamientos que duró más de 20 años, en transformar a arrendatarios en productores, esto hacia finales de los 60, y sobre todo ahora la incorporación de este arrendatario moderno, contratista, con mucho capital, con muchas veces con capital incluso extranjero, de gran escala, que ha llevado hasta que, no sé,
casos como el propio Grobocopatel llamándose un sin tierra, pero más allá del chascarrillo, digamos, un nuevo productor digamos, hiper intensivo en capital e intensivo en tecnología, que es un arrendatario. Y es interesante cómo se da vuelta la tortilla esto, de cómo lo describís vos, porque es verdad que sigue un poquito presente esa visión del campo como factor de retraso. Y no solo en el imaginario argentino, sigue un poco también presente en como resabio de las viejas teorías del desarrollo y de las viejas teorías sociológicas de la modernización, ¿no? Que eran todas teorías de cómo se transiciona de una sociedad agrícola a una sociedad industrial donde la propia idea de desarrollo es como casi hasta un poco teleológica, en la que el estadio inicial, que es el que hay que transformar para modernizarse, es el imaginario de lo atrasado y de lo adverso al desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que vos acá tocas dos puntos muy importantes, ¿no? Uno es que la propia estructura de propiedad se transformó mucho sin que eso fuese un fenómeno muy, muy visible, ¿no? Claro. En el 45, 46, sobre todo en la campaña electoral que los llevó a las elecciones de febrero del 46, Perón dijo reforma agraria, ¿no? Y cuando dijo eso estaba tocando una fibra sensible de la Argentina. ¿Por qué una fibra sensible? Porque el poder de la gran propiedad era, como me parece a mí, el mayor emblema de la injusticia social que ese país tenía a flor de piel. Y esto yo creo en gran medida es consecuencia sobre todo de que en la década del 30 la Argentina la pasó mal. Claro. Y el prestigio de los ricos se vio deteriorado, ¿no? La Argentina del cambio de siglo, la Argentina del centenario, la Argentina de la década del 20, tenía grandes propietarios, y propietarios muy ricos, ¿no? Y sin embargo, bueno, por supuesto, siempre cuando hay mucha riqueza eso incomoda un poco, pero en la medida en que la Argentina funcionaba, esa gran riqueza no había sido todavía un motivo de enorme hostilidad. Siempre, por supuesto, hubo una corriente de crítica a la gran propiedad. Eso yo creo que es parte de la ideología argentina. Sí, sí. La encontramos ya en el siglo XIX. Recorre toda nuestra historia. Y a mí cuando yo lo empecé a mirar, ahí me di cuenta, ¿no? Que esas cosas que la izquierda dijo en los 40, 50, 60, en realidad se entroncaban con una tradición de crítica a la gran propiedad mucho más antigua, que es de raíz liberal. Claro, si me permito ¿No? acotarle algo a un historiador, o sea, incluso en Sarmiento uno puede ver o sea, lo que quiere Sarmiento son 100 chivilcoy, no 100 megalatifundios. O sea, quiere el Claro, modelo del farmer americano más que un terrateniente, digamos, de gran estancia, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante para entender cómo se dio la discusión agraria en la Argentina, ¿no? Y la discusión sobre el lugar del campo. Entonces, si me permiten, ya que mencionaste que soy historiador, me detengo un minuto en esto. Pido perdón si No, los llevo muy por atrás, favor, el gusto es eh, nuestro. pero digamos así, claro, cuando escribió Sarmiento y otros tantos decían, no, bueno, ¿qué tiene que ser el campo argentino? Tiene que ser un campo de pequeños propietarios, porque la gran propiedad es el atraso, Claro, la gran propiedad es el rosismo, claro. la gran propiedad da lugar a fenómenos políticos que son malos. Y estaban reflexionando un poco sobre la historia política argentina y en particular sobre el fenómeno rosista, pero también sobre el hecho de que, bueno, las mejores sociedades agrarias ya en la antigüedad privilegiaban sobre todo la independencia del productor, la producción familiar, ¿no? Claro. Y veían en general con malos ojos a las grandes extensiones que se asociaban, bueno, a la trayectoria del feudalismo. Un propietario rural muy poderoso, muchos productores subordinados, ¿no es cierto? Claro, claro. Y la Argentina nunca quiso, la Argentina liberal no quiso eso. De todos modos, bueno, convivió con la gran propiedad por razones que tienen que ver con lo que Dios nos puso sobre esta tierra, ¿no? Que es una pradera enorme que dio lugar a una distribución del suelo en grandes unidades de propiedad. Aunque, por supuesto, siempre estuvo ahí la pequeña propiedad, la propiedad mediana, sobre todo desde que vino la agricultura, década de 1880, 1890, y bueno, para mucha gente ese era el ideal. Ahora, ese ideal yo creo, durante un tiempo se lo vio como un ideal que estaba arraigándose,
hasta 1910 o 1920, si uno lee la literatura es muy frecuente decir, sí, existe la gran propiedad, pero se está desarmando, de a poquito va perdiendo peso, y finalmente, bueno, también esas visiones de Sarmiento perdieron, ¿cómo se dice? Este, gravitación en la vida pública, también porque la gran propiedad fue una gran propiedad que se modernizó mucho, Claro. ¿no? Uno lo mira en el centenario y dice, bueno, la Argentina, esa gran propiedad ganadera, ¿qué está haciendo? Está conquistando los mercados más exigentes que existen en el mundo, que son los mercados europeos y en particular Gran Bretaña, ¿no? Entonces no es un símbolo el atraso. Exacto, pero Yo creo ahí que estás marcando, perdón por interrumpirte, pero estás marcando el centenario, 1910, pero 20 años el después centenario. el panorama era otro. Quizás si uno tuviera que simplificar un poquito tu posición sobre esto, se podría decir que a medida que el campo como locomotora del crecimiento argentino empezó a, no sé, languidecer, digamos, el ascendiente o esa idea positiva sobre el campo que se está modernizando, quizás también se debilitó. Sí, yo creo que sí. Y ahí yo marcaría como por lo menos dos momentos o tres momentos, ¿no? Uno es 1912, Claro, el el hecho grito de del... que hasta entonces no hubiera conflicto agrario, conflicto estructural o conflicto de clase, yo creo que hacía mucho más fácil que esas visiones tuvieran buena prensa, ¿no? Claro, Desde el momento en que existe la Federación Agraria, 1912, que se produce el conflicto de Alcorta, que aparece un grupo de arrendatarios que dice, bueno, con los terratenientes, con los dueños del suelo podemos negociar, pero existe una tensión ineliminable. Ya la idea de que modernización agraria y gran propiedad podían caminar de la mano fue siendo cada vez más cuestionada. Pero yo creo que el momento más donde verdaderamente la cosa cambia es la década del 30, que fue mala para la sí, Argentina, ¿no? Y en particular fue mala para la Argentina rural. Fue mejor para la Argentina urbana, fue peor para la Argentina rural, ¿no? claro, Entonces ahí tenemos muchos discursos que dicen los grandes terratenientes siguen tirando manteca al techo en París, se han despreocupado de la suerte de la Argentina. También ahí está en ascenso un discurso nacionalista que empieza a mirarlos con ojos más críticos por sus veleidades extranjerizantes, ¿no es cierto? Pero en el fondo yo creo que el problema fundamental es que al campo le está yendo mal y si bien a la ciudad no le va tan mal, también le está yendo mal, ¿no? Entonces, cuando las cosas van mal, es muy frecuente eh, que un grupo poderoso y visible, como eran los grandes propietarios, como era la Gran Estancia, que tenía un lugar muy importante en la imaginación de lo que era la Argentina, fuese objeto de crítica, ¿no? Recordemos que cuando venía un visitante para 1910, lo llevaban a una estancia, claro, sí, sí, sí. ¿no? Eso era lo mejor que la Argentina podía mostrar. Se podía mostrar digamos así, los lujos de la modernidad de Buenos Aires, que eran muchos para 1910, el subte, este, su estado muy poderoso, un estado muy potente, escuelas, ¿no? Todas esas cosas Claro, se pueden mostrar, pero si uno salía de Buenos Aires, bueno, una cosa que siempre está presente en las descripciones de esos años es la visita a la Gran Estancia, claro, ¿no? claro. Que es un producto de la modernidad agraria. Bueno, yo creo que eso se cortó en los 30, momento en el cual además el cambio tecnológico se frena bastante. Porque bueno, probablemente hay como un techo, ahí es más difícil seguir avanzando y bueno, también es una época de vacas flacas para los de arriba, ¿no? Fue una época de vacas flacas, Entonces sí, sí, yo creo que eso tiene mucha importancia para entender por qué desde los 40 en adelante se forjó esa imagen que dice lo peor que tiene la Argentina está en el campo, ¿no? Y por qué Perón dijo, bueno, que Perón, una persona muy inteligente, dijo, bueno, a ver, ¿dónde tengo que golpear? ¿Cuál es la fibra más sensible en la imaginación popular que me coloca del lado de los buenos y me construye el enemigo que yo quiero perfilar para mi proyecto político? Bueno, eligió mucho más a los empresarios, a los grandes empresarios agrarios que a los industriales, sí, ¿no? totalmente. Sí. A los que castigó, bueno, pero no tanto, ¿no? Claro, Entonces yo creo que ahí, bueno, estaba trabajando en favor de las corrientes de ideas que para entonces ya habían construido una visión sobre la Argentina donde
si uno le preguntaba en la calle a un hombre común, ¿dónde está el problema argentino? ¿Dónde está el mayor problema? ¿Cuál es el palo en la rueda del progreso argentino? Muchos hubieran seguramente respondido, está asociado a esos grandes terratenientes que tienen sus enormes palacios en Barrio Norte y que son un obstáculo para el progreso socioeconómico de la Argentina, ¿no? Bueno, pues si tú... Entonces yo creo que eso es muy importante. Dale. No, resumiéndolo, sintetizándolo medio brutalmente, pasamos de los invitados extranjeros siendo paseados por estancias como la de Luciano Pereira Iraola en las afueras de La Plata, a Perón expropiándola para uso Sí. de programas redistributivos, ¿no? Sí. Pero si uno, bueno, haciendo una especie de fast forward hasta abril de 2022, porque Sí. me gusta mucho hablar de historia, pero también quisiera pelotear un poquito con Dale. el presente. Justamente estaba viendo el proyecto de la escuela, perdón, ahora no me sale la sigla esta que tiene la Universidad de San Andrés, donde por cierto yo fui alumno tuyo, de que tiene una encuesta periódica de opinión pública que me llamó la atención ver que el campo está entre los 3 actores de mayor imagen positiva de todos los que son medidos por esta encuesta, solamente detrás de los científicos y las pymes. Y esto me Sí. llama la atención porque justamente venimos de, como vos, bueno, como bastante estilizadamente comentábamos recién, unas cuantas décadas en las que al campo se lo percibió como un actor negativo, de retraso, identificado con el poder, con el poder heredado, escasamente meritocrático, escasamente modernizado, y de repente llama la atención que se lo vea entre los actores de mayor imagen positiva. Entonces, yo te quería preguntar si pensás que está cambiando un poco, si le atribuís un poco algún rol a la crisis de 2008, que de repente encontró sectores urbanos identificándose con sectores urbanos medios, no digo la sociedad rural o el predio de la rural en Palermo, sino sectores urbanos medios, identificándose con la protesta de las organizaciones del campo. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, mira, yo ahí comenzaría diciendo, marcando un hito que me parece interesante para pensar, que es marzo de 1985, un momento de precios bajos para los productores de cereales y de carne, y en ese contexto, no la sociedad rural, pero sí Carvap hace un camionetazo. Es decir, una movilización muy parecida a la que tuvo lugar hace menos de 2 semanas. Marzo de 1985, camionetazo de Carvap. Bueno, ¿cómo le fue? Mal. Mal. Uno recorre los testimonios de la prensa de esa época y todavía ahí está presente esta imagen que vos sintetizabas diciendo, bueno, el campo es el atraso, los grandes empresarios o los empresarios agrarios son el emblema de todo lo que está mal en la Argentina, ¿no? Y muchos, en general los medios y la opinión pública, creo que estaba claramente del lado del presidente Alfonsín. Y se acusaba en ese momento a los grandes empresarios, o a los empresarios agrarios, para decirlo rápido, no solo de de representar como un sector atrasado que mira hacia el pasado, sino de las peores, de estar asociados a las peores experiencias políticas de la Argentina, una de ellas muy reciente, la dictadura del 76-83, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que todavía estaba muy presente esta imagen que vos acabas de sintetizar. Y bueno, ¿cuándo vino el cambio entonces? Ese cambio que yo creo que está muy puesto de relieve en esta encuesta a la que vos hacías referencia, ¿no? Donde el campo aparece en un lugar muy notable, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que si se hubiese preguntado por los empresarios agrarios, la respuesta no hubiera sido tan favorable, ¿no? Probablemente no. Pero claramente, pero hay una valoración, en la actualidad existe una valoración muy positiva del campo que yo creo que se fue abriendo paso, sobre todo en la primera década del siglo. Yo creo que el último momento donde verdaderamente la sociedad rural fue objeto de impugnación fue la década del 90, porque ahí se dieron 2 cosas, me parece, para sintetizar muy rápidamente lo que allí pasó. Mucho cambio tecnológico, mucho cambio productivo, mucha expansión productiva,
pero también en un marco de daño social hacia los productores más pequeños, ¿no es cierto? Ese fue un momento de concentración de la escala de las empresas. No sé si te acordás, ese fue un momento en el cual muchos pequeños propietarios quedaron a la vera del camino. Y ese fue el momento en el que emergió con mucha fuerza un grupo que se llamaba Mujeres Agropecuarias en Lucha. Sí, sí, sí. Y otros tantos que impedían, por ejemplo, los remates de campos del banco, que hacía el Banco Provincia o el Banco Nación, de propietarios endeudados, pequeños propietarios medianos, que a muchos casos habían apostado por la modernización tecnológica, el signo de esa década, y bueno, y no les había dado, les había ido mal, ¿no? Bueno, yo creo que esa fue el último momento en el que, digamos así, progreso productivo con algún componente de progreso social y campo caminaron por veredas opuestas o en todo caso chocaron, ¿no? Y de ahí en adelante me parece que el cambio importante vino en la primera década del siglo. ¿Por qué razón? Sobre todo porque, para ponerlo en palabras de Luciano Míguez, presidente de la Sociedad Rural de esos años, pero palabras que yo creo que de los que muchas personas se hicieron eco, el campo se puso al hombro al país. ¿Sí? Era muy frecuente en esa época escuchar eso de parte de dirigentes agrarios y también de otra gente que decía la expansión productiva que tuvo lugar en los 90, pero que ahora en el nuevo siglo alcanzó mayor fuerza, sobre todo porque el contexto internacional se volvió mucho más favorable, porque los precios mejoraron mucho, ¿no? Si de la Rúa hubiera tenido los precios de la soja de Cristina, probablemente no hubiera caído, ¿no? No tuvo suerte, pobre, pero en todo caso, la recuperación del momento más dramático de la crisis 2001-2002 fue en alguna medida empujado por el campo, ¿no? El campo tuvo un papel importante ahí. Entonces ahí tenemos, yo creo, un campo mucho más moderno, un campo que por primera vez, desde el punto de vista de sus propios protagonistas, vuelve, si querés, me parece, a reverdecer los laureles de la era de los mercados abiertos antes de los 30, que mucha gente que se siente identificada con ese sector dice, ahora nosotros otra vez tenemos que ser valorados como constructores de una economía más pujante, más dinámica. Estamos otra vez desempeñando un papel positivo en la trayectoria económica argentina. Yo creo que eso es muy importante, junto a otras cosas, por supuesto. El escenario político tiene su relevancia. Eso fue muy importante para explicar por qué muchos, digamos así, productores agrarios en el 2008 se sintieron con digamos así, con la legitimidad suficiente para salir a las rutas. Me parece que ahí hay un clic, por un lado, en la visión que el propio sector agrario, tiene de sí mismo, exportador en particular, tiene de sí mismo, y por supuesto también, y ese es el otro punto que nos acerca un poco a lo que vos estabas señalando, en la visión que sobre todo la Argentina urbana tiene del campo, ¿no? Es decir, entre el 85 y el 2008, me parece, hubo un cambio bien profundo en esa conceptualización, ¿no? Por supuesto, siguió estando aquella que miraba el campo con ojos negativos, que enfatizaba la presencia de grandes propietarios, ¿no es cierto? Todo eso, pero no fue, me parece, lo que dominó. claro. Y de ahí en adelante yo creo que se abrió un nuevo escenario. Un nuevo escenario que, en parte porque, bueno, a otros sectores no le fue para nada bien, ¿no? Vuelve a reconectar al campo con una narrativa de progreso. Y volviendo al punto que vos señalabas al comienzo, expansión de la frontera productiva, incorporación de tecnología, emergencia de un empresariado mucho más moderno, mucho más capaz de hablar el lenguaje de la modernidad productiva. No estoy pensando en las asociaciones gremiales tradicionales, ¿no? Pero estoy pensando en uno que, por ejemplo, Grobocopatel, que vos mencionaste, ¿no? Un excelente vocero de las novedades del campo, de la modernidad del campo. Bueno, yo creo que eso está en el fondo de este nuevo escenario con el que hoy nos encontramos.
Buenísimo, sí, es súper interesante esto. Venimos hablando un rato ya de lo que es la relación entre campo y sociedad y este último tramito que me interesó mucho de la percepción del campo sobre sí mismo, esta especie eh, de autopercepción como locomotora del crecimiento de la recuperación post-crisis de 2001, que en parte lleva a esa aglutinación, digamos, ese amalgamiento de intereses que confluyó para que fuera posible la representación unificada y movilización unificada en el caso de 2008, pero quería hablar un poco también de lo que es la relación entre campo y gobierno, campo y Estado, campo y política, porque yendo de nuevo a la coyuntura, y quizás la razón por la que esta charla que estamos teniendo es coyunturalmente oportuna y no simplemente una conversación histórica, desde que empezó el gobierno tenemos ya sucesivos episodios de conflicto entre campo y gobierno. Una de las primeras medidas apenas comenzado el mandato fue un aumento de las retenciones, luego vino el intento de expropiación de Vicentín, todo eso que fue, digamos, el parcial apoyo o auspicio de algunos funcionarios a lo que fue el proyecto Artigas de la organización de Grabois, después la intervención en el mercado de carnes y ahora de nuevo está en discusión un aumento de retenciones, que son todas medidas que, digamos, tienen un montón de historia en Argentina y bueno, vos lo vas a saber enormemente más que yo, pero evocan muchos momentos distintos de la historia, especialmente del siglo XX, especialmente de la década del 40 en adelante, de intervención en mercados de carne y de péndulo entre medidas que favorecen, digamos así, el crecimiento y la exportación y medidas que favorecen, entre comillas, la mesa de los argentinos, que es el eslogan con el que se suele caratular a la protección o privilegiar los intereses de la demanda doméstica de corto plazo, digamos. ¿Te parece que estas respuestas de política pública, y yo sé que el spoiler a esto es que no, porque yo sé que vos tenés en mente una agenda distinta y me interesa llegar a eso, ¿te parece que estas respuestas de política pública están a tono, así como hablábamos de si la percepción social está a tono de esta transformación que tuvo el sector, las respuestas de política pública te parece que lo están? Bueno, adelantaste la respuesta, ¿no? No. Yo creo que, digamos, respecto al 2008, todos aprendieron algo, ¿no? Todos los actores de campo aprendieron algo y en un punto alguna cosa cambió. Eh, una de las cosas que cambió es que en ese conflicto del 2008 eh, la oposición estaba muy atomizada, ¿no? Hoy los productores finalmente tienen un palenque en el que rascarse que se llama Juntos por el Cambio, Cambiemos. Bueno, veremos cómo sigue esa historia más adelante, ¿no? Pero se armó una fuerza política que es sensible a la demanda si querés, de mayor racionalidad de la política agropecuaria. Claro. Y yo creo que, bueno, yo creo que el gobierno está dividido, ¿no? Y esa imagen de péndulo que vos proponés me parece que es buena en el sentido que dice, bueno, yo creo que dentro del gobierno hay gente que entiende la importancia de contribuir a poner en marcha o acelerar la velocidad de marcha de la locomotora agropecuaria. Pero se mueve en un escenario complejo, ¿no? Un escenario complejo, vos señalaste algunas de las incoherencias más notables de la política hacia el sector en estos años, alguna más sustantiva, otra más, si querés, más vinculada con cosas que tienen que ver con discurso para la tribuna, para decirlo rápido, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver un poco con rasgos de la base social o de la base política del, del partido en el gobierno, del Frente de Todos, Sí, pero también con dificultades de corto plazo, claro. ¿no? De un gobierno que no tiene más que hoy y mañana, ¿no? Y que una y otra vez sacrifica un horizonte de mediano plazo a necesidades de esta misma tarde, ¿no? Claro,
Claro. Entonces yo creo que, digamos así, en la Argentina hay más conciencia de que es importante empujar el crecimiento del sector agroexportador. Después podemos decir algo sobre razones de eso. Pero me parece que la política argentina todavía tiene que encontrar la manera de producir ese escenario que le dé a los proyectos productivos, no solo del campo, pero en particular del campo, un horizonte más largo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces mi respuesta sería, como vos decías, no, y lamento muchas de esas idas y vueltas, me parece que no ayudan, no colaboran, pero tampoco me gustaría dejar una imagen donde todo lo que se hace del otro lado es pura irracionalidad. En muchos casos no me gusta, pero ya que creo que a la Argentina la tenemos que sacar del barro entre todos, me gustaría, digamos así, mirar algunas de esas iniciativas, no todas, pero algunas de iniciativas bajo su mejor luz, ¿no? Sí, sí, sí. Considerarlas quizás como no las mejores, pero comprensibles para un gobierno, digamos así, que enfrenta muchas dificultades, ¿no? Que me gustaría ver caminar en otra dirección, pero que no condenaría como el territorio de la pura irracionalidad, porque, bueno, las demandas políticas que pesan sobre él son distintas a las que pesan sobre la coalición opositora, que, bueno, para bien o para mal es aquella donde la comisión de ¿cómo se llama? La comisión de enlace, ¿no? Mesa de enlace, sí. La mesa de enlace, perdón. Sí. La mesa de enlace o los productores agrarios, inevitablemente, bueno, van a tener que acercarse, se han ido acercando en la última década y media. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto último que decís. Yo no atribuiría las políticas que yo considero personalmente equivocadas a la irracionalidad. De hecho, el articulito que escribí para Abro Hilo y que probablemente la razón por la que Martín me invitó a darme este gustito hoy con vos, se llama entre la emergencia y el desarrollo, o sea, no entre la estupidez y el desarrollo, para decirlo brutalmente, sí. porque efectivamente, digamos, especialmente ahora que uno escucha a voces dentro del gobierno o incluso de la academia o intelectuales afines al gobierno, resaltar la importancia que tiene, no sé, el aumento sostenido de las exportaciones para lograr un modelo sostenible de crecimiento, en las promesas que tiene el sector para un sendero de desarrollo, y después podemos hablar de estas noticias recientes como, no sé, la aprobación del trigo HB4 o cosas así, que son ejemplos de esa promesa que puede dar el sector. Pero bueno, se interponen necesidades fiscales de corto plazo, necesidades de política pública o de política para con sus bases, como vos también decías. Y en este tema que vos, me quedé con la frase del palenque donde ir a rascarse, porque claro, así como vos decías, todos aprendieron algo de 2008, es claro que a 2008 el campo llega en una situación de cierta orfandad política, y acá no, digamos, es bastante claro que en ese momento quién representaba las demandas de ese sector al que de repente el gobierno, digamos así, perjudicaba con sus políticas, no es muy claro. Es el año 2007, es el año en que gana Cristina Kirchner con como 45% de los votos, y la oposición estaba en buena medida disgregada entre una Unión Cívica Radical extremadamente todavía desprestigiada después de la crisis de 2001, que llegó como candidato presidencial, al quien había sido el ministro de Economía de Néstor Kirchner, y después Elisa Carrió, a quien tampoco se percibía como una representante de estos intereses en absoluto. Luego, claro, como parte de Cambiemos más adelante, quizás se la podía llegar a ver así, pero en ese momento definitivamente no. Y eso es algo que uno podría decir que cambió. Y acá me gusta, porque venimos hablando solamente de Argentina, si me puedo tomar un minuto quizás para hacer un panorama más comparado, porque si uno levanta la vista, Dale. Si uno levanta la vista del caso argentino, las políticas públicas del gobierno argentino para con el campo son anómalamente, por así llamarlas, agresivas o extractivas. O sea, si uno mira, por ejemplo, que es un indicador que yo miré en el articulito este que mencionaba,
el indicador apoyo neto al productor, que calculan distintos organismos internacionales, entre ellos el proyecto Agri-Monitor del Banco Interamericano de Desarrollo, es básicamente la diferencia monetaria entre las políticas que transfieren recursos al sector, digamos, subsidios, precios sostén, créditos productivos, etcétera, y aquellas que le extraen recursos al sector, como impuestos, precios máximos, etcétera. La Argentina es el único país de la región en la que ese apoyo neto del gobierno hacia el sector es negativo, y es negativo en una dimensión muy significativa. Entre el 2008 y 2018, en promedio, esa extracción fue por un monto equivalente al 30% de la producción, mientras que en todos los demás países de la región es un apoyo positivo. Y entonces uno se puede preguntar por qué esta divergencia. Y hay distintas respuestas en la literatura, y hay una en la que me interesa detenerme porque es algo que quizás, como decís vos con esto del palenque para ir a arrancarse, quizás esté cambiando, que es la representación política institucional, no necesariamente movilizacional o como uno le quiera llamar, de estos intereses, ¿no? Porque, bueno, siempre se solía decir que Argentina carecía, hay un libro de Ed Gibson de la década del 90 que dice, Argentina carece de un partido estable, legítimo y electoralmente significativo de centro-derecha, pero eso quizás esté cambiando, que era lo que mencionabas vos. O sea, si uno, por ejemplo, compara con Brasil, que es un caso espejo porque también es un caso en el que boom de commodities llevó a una transformación productiva similar, una expansión de la frontera agrícola, incluso hasta dentro del Amazonas, un boom de la soja y una incorporación gigantesca de tecnología, entre muchas otras similitudes. La representación política del sector agrícola en Brasil fue totalmente distinta, hasta al punto de que una presidenta de centroizquierda como Dilma Rousseff tuvo de ministra de Agricultura a Katia Abreu, que se la conocía como Lady Deforestación, o al menos Greenpeace le había puesto ese mote, y que era como si uno imaginara, no sé, Alfredo de Angeli, ministro de Cristina Kirchner, una cosa así. Y consistentemente el sector rural mantiene esto que se llama la bancada ruralista en el Congreso brasilero, y dejo de hablar de Brasil, pero es un conjunto de diputados que defienden los intereses del sector, que es un conjunto gigantesco. O sea, normalmente oscila entre 150 y 200 y algo diputados de un total de 500 y pocos. O sea, casi la mitad de la Cámara está defendiendo. Entonces, mi pregunta para vos sería, peloteando este tema del palenque donde ir a rascarse, si crees que esta estabilidad o este ordenamiento incipiente que parece tener el sistema de partidos en la política institucional ayudaría a quizás una política menos pendular y más estable en lo que hace al sector. Sí, bueno, no, comienzo señalando que, invitando a todos a leer el artículo de Fede, hay un Abrohilo que está muy bueno, me gusta mucho. Y yo creo que sí, que estoy como, las cosas que veo van un poco en la línea de tu argumento, de tu presentación. Vuelvo a la elección del 2007, ¿no? No le fue tan bien a Cristina ahí. Fue la peor elección de un gobierno peronista, hasta de toda su historia, 45%. Ah, wow. Con sabor a poco, Sí. para un gobierno peronista, ¿no? Pero, ahí el dato más relevante es el que vos marcaste, ¿no? Y es que la oposición estaba atomizada en la lona. Sí. El radicalismo se tuvo que esconder detrás de Labaña, que había sido hasta muy poco tiempo antes ministro de Kirchner, porque en su elección presidencial anterior había sacado solo el 3%. Sí. Ahí sacó el 17% con Labaña, pero bueno, era muy poquito para un partido que todavía, bueno, estaba muy castigado por el fracaso de la Rúa, el desprestigio que había significado esa experiencia, ¿no? Y el partido, después del PJ, ¿no?, que más votos sacó fue el de Carrió, que sacó apenas un 23%, y era un partido muy urbano, me parece, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, Elisa Carrió no tenía en el radar que existía una cosa que se llamaba el campo, para nada. Bueno, todo eso se transformó después del 2008, y yo creo que, bueno, fue lenta esa transformación. Tuvimos un capítulo ahí primero, que es el de un entusiasmo quizás excesivo de la gente de la mesa de enlace, de las
asociaciones rurales que dijeron, bueno, ese es nuestro momento, ¿no? Y aparecieron esos agrodiputados que cuando uno los mira, bueno, ¿cómo le fue? No le fue bien, ¿no? Porque finalmente terminaron ensamblándose dentro del PRO o de Juntos por el Cambio, para decirlo rápido, Claro. ¿no? Pero ahí se terminó construyéndose, me parece, una fuerza política, bien que en las últimas elecciones, nunca ha bajado del 40% de las últimas elecciones, y es lo más parecido a un partido de centro derecha y sobre todo un partido que recoge una adhesión regular de las clases medias y medias altas, que bueno, me parece es lo más parecido a un representante de los intereses del campo que la Argentina puede ofrecer. Creo que mucho más no es posible. Como recuerdan, como recordamos todos o muchos, al final de su gobierno, Macri también subió las retenciones, Claro, ¿no? claro. Así que no es un instrumento que la sociedad rural puede utilizar a sus anchas. Alfredo De Angeli, que tocó como nadie las melodías del populismo agrario, bueno, hoy es un tipo que quiere ser, quizás, no sé, senador por Entre Ríos o gobernador, ¿no? No solo le habla a los chacareros, pero en el fondo, bueno, tienen un lugar, me parece, mucho más cómodo en el sistema político que el que tuvieron durante muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno en el sentido, porque obliga o invita al campo a tener, a los voceros del campo a tener visiones menos alienadas sobre lo que es posible, a entender mejor cómo se hace política, a pensar en términos más adentro de las instituciones que afuera. Por eso a mí me parece razonable que la mesa de enlace no se haya subido este tractorazo, ¿no? Desde los últimos tiempos, porque dice, bueno, no, en el fondo tan mal no nos va, hay cosas que no nos gustan, pero no es el momento de reclamar una vuelta a la Constitución del 53 o del 60, ¿no? Me parece que en ese sentido han aprendido cosas. Volviendo sobre el tema que vos señalabas, que efectivamente Argentina es un caso raro, ¿no? Cuando uno como vos mostrás, ¿no? En ese trabajo, uno saca la vista de la trayectoria histórica argentina y compara con lo que pasa en otros lugares, bueno, son pocos los países donde hay retenciones, donde el peso de los impuestos sobre el sector es tan alto, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí hay, si querés, no diría una anomalía, pero sí una singularidad argentina. Yo creo que en parte la historia esta que contamos ayuda a explicar algo. Sí. Y agregaré un punto más que creo ayuda a explicar por qué todavía es difícil armar una coalición política que sea más amigable hacia un proyecto de desarrollo que tenga el campo en un lugar más central, ¿no? Y es que, bueno, la sociedad argentina sigue siendo una sociedad muy organizada, con actores urbanos muy poderosos que le piden muchas cosas al Estado, ¿no? Y yo pensaba hace un rato, ¿cuántas sociedades hay que tienen estas tres cosas que voy a mencionar? Una, un sindicalismo poderosísimo. Mm. Ya el sindicalismo de nuestro tiempo no es lo que fue hasta los años 70, ¿no? Pero cuando uno mira el lugar del sindicalismo en la trayectoria histórica argentina, es muy difícil encontrar algo parecido en otros países, ¿no? El poder del sindicalismo argentino de los 30, 40 hasta los 80 fue muy considerable. Ahora golpeado por las transformaciones productivas, por la pérdida de peso del sector industrial, el sindicalismo, por el avance del trabajo informal, por supuesto, pero sigue siendo un sindicalismo poderoso. Y lo que perdió el sindicalismo, ¿quién lo ganó? Las organizaciones de desocupados. Claro. Entonces, la Argentina no tiene solamente una historia de organización popular tan potente como la que recién describimos, sino que tiene una segunda historia que cuando el trabajo informal, cuando digamos, la Argentina entró en esta espiral descendente de las últimas 3 décadas, dio lugar a fenómenos de organización de las clases populares de una potencia que uno no encuentra en otros países, ¿no? Movimientos desocupados como los que tiene nuestro país, yo creo que no hay en otros lugares. No sé, alguien me podrá corregir y decir, bueno, en tal otro país existe una cosa parecida a lo que tenemos
en nuestro país, pero creo que si hay, los casos se cuentan con los dedos de la mano, ¿no es cierto? Digamos así, una cosa como una unión de los trabajadores de la economía popular que aspira a ingresar a la CGT, aspira a representar a todos los ocupados, me parece un fenómeno muy, muy singular que habla el potencial organizativo que tiene la sociedad argentina. Si a esto le sumamos las clases medias, ¿no?, que se movilizan mucho, que se han movilizado mucho en los últimos tiempos, me parece que tenemos un panorama donde lo que se pone de relieve es la enorme capacidad organizativa de la sociedad argentina y su enorme capacidad para presionar sobre el Estado, pidiendo subsidios a la energía por un lado, eh, prerrogativas sindicales o protección del trabajo formal, o por el otro lado, en el otro extremo, en el tercio inferior de la pirámide, en auxilios, subsidios, planes para ese tercio de la Argentina que vive en el día a día, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto también hay que ponerlo en la ecuación para entender que aún si me parece a mí, se ha constituido en los últimos tiempos un diagnóstico de los problemas argentinos que me parece, como vos decías, me parece, si recojo bien tu argumento, mucho más, como se dice, eh, compartido a ambos lados de la grieta respecto a, bueno, qué es lo que hay que hacer para crecer. Creo que de todas maneras el camino también tiene, digamos, si uno mira el lado brillante, uno dice, bueno, los intereses agrarios están mucho más organizados, ahora hay un partido que está mucho más identificado con esa demanda. Si uno mira el lado oscuro, el otro costado, me parece que uno de los rasgos que tenemos que poner de relieve es el hecho de que es una sociedad que demanda mucho y demanda todo el tiempo cosas para esta misma tarde o para mañana a la mañana, ¿no? Y eso acorta el horizonte de cualquier programa de reforma en un contexto de tantas restricciones como aquel en el que la Argentina desde hace ya bastantes años se tiene que mover, ¿no? Bueno, este último argumento me pareció interesantísimo, esto que decís de la tradición argentina de organización social, y no solo de organización social en la generación, digamos así, o en la etapa del movimiento de trabajadores formales organizados, el movimiento obrero organizado, sino incluso en la generación siguiente, post disolución de ese actor como tan socialmente significativo, tan políticamente significativo y tan económicamente significativo, incluso la generación post, si uno quiere, crisis del 2001 y desvertebrando el gigante, para parafrasear, también tiene una capacidad de organizarse, movilizarse y hacer demandas muy grandes, y es lógico que en ese contexto este tironeo fiscal sobre las capacidades y las, digamos así, necesidades del Estado esté muy presente y estemos ante como constantes esfuerzos para ver de qué lado del equilibrio del péndulo pararnos entre satisfacer demandas, pero al mismo tiempo priorizar eficiencia. Me parece un argumento interesantísimo que no tenemos mucho tiempo para elaborar y por el que probablemente me tengas molestándote por correo muy pronto porque me pareció fascinante. Pero dado que nos quedan pocos minutos, quería quizás cerrar preguntándote si uno tuviera que sintetizar de acá hacia adelante, porque hablamos bastante del pasado reciente, un poco de la semana pasada, y si uno tuviera que hablar hacia el futuro, estamos, creo, más o menos de acuerdo en cuanto a que, y así como nosotros creo que lo estamos, también parece haber cierto consenso celebrable en la arena política en cuanto a que el campo moderno, productivo, con incorporación de capital humano, tecnología, integración novedosa en cadenas de valor domésticas e internacionales, ofrece una oportunidad muy grande de sortear esta crisis pendular en la que estamos sumidos desde hace ya muchos años, en la que el péndulo además es cada vez más corto entre periodos de rebote y periodos de crisis fiscales y externas recurrentes, y más de 10 años a esa altura sin generación de empleo en el país. Eh,
dado que contamos con un sector que no solo explica el 60% de las exportaciones argentinas, si uno cuenta la totalidad de la cadena, sino que además está en la frontera del conocimiento, como este caso que mencioné al pasar hace unos minutos, evidencia que es la capacidad de interacción virtuosa entre entre actores públicos, privados y el mercado global, que es a donde un modelo de crecimiento sostenible debería apuntar a abastecer. Entonces quería preguntarte cómo ves esto en las oportunidades que nos ofrece, pero también las limitaciones que esto tiene, porque uno no puede hacer un modelo de desarrollo, digamos así, solamente hablando del campo. Uno no puede, digamos, decir que esta locomotora alcanza para traccionar a toda la economía, y hay objeciones que hay que atender desde el punto de vista social y crecientemente desde el punto de vista ambiental. Entonces quería preguntarte para cerrar qué balance harías entre oportunidades y limitaciones. Sí, sí. Es un balance con algo de optimismo y algo de cautela, porque como vos bien señalabas, yo estoy de acuerdo con tu descripción. eh, un agro más potente es fundamental para que la Argentina salga del péndulo del barro en el que está metida, ¿no? A veces se enfatiza mucho la importancia de las exportaciones, uno lo escucha mucho en gente del gobierno, para aliviar la restricción externa, ¿no? Digamos, la preocupación del día a día, pero yo creo que también, bueno, eh, agregaría dos cosas más, ¿no? Es muy importante un crecimiento exportador sostenido, sustentable, para darle mucha más solidez macroeconómica, ¿no? Mm, Para salir de los dilemas del corto plazo, y porque un perfil exportador más robusto es fundamental también para apuntalar la expansión de las actividades que están volcadas sobre el claro, mercado interno. Hoy ya me parece que, y hay mucha gente que lo muestra esto, eh, en la era de la globalización no podemos tener una economía volcada sobre el mercado interno más pujante si no tenemos una mejor conexión con cadenas de valor internacionales, ¿no? Por muchas razones, por muchas razones. Porque, bueno, ya la Argentina no puede funcionar como funcionó en los años 40, 50, 60, en las que, bueno, la tecnología estaba acá, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, porque también, claro, muchos de los consumos populares, y esto a mí me importa muchísimo, la mejora del bienestar de las mayorías está muy, muy asociada a bienes claro. importados. No somos solamente los que estamos arriba los que eh, queremos bienes importados para mejorar nuestro nivel de vida, ¿no? Abajo también vienen pantallas, celulares, zapatillas, en fin, todas esas, por supuesto está digamos así, en la canasta de consumo de las mayorías, de la mitad inferior de la pirámide social, las importaciones son muy, muy decisivas, ¿no? Entonces, cualquier idea de cerrar el mercado interno, ¿no es cierto? Esas propuestas me parece que son un espejismo eh, que le puede servir a algunos sectores de la economía protegida, pero no es buena para las mayorías. Me gustaría enfatizar dos límites eh, importantes, ¿no? Uno, lo mencionaste vos al pasar, no tenemos tiempo de extendernos sobre esto, pero claro, el crecimiento de las exportaciones tiene que ser ecológicamente Claro, sustentable, ¿no? sí. Este es un tema de enorme relevancia que requiere un tratamiento más sistemático, que está fuera del tema de esta conversación, pero no quisiera dejar de lado esta cuestión, ¿no es cierto? Sí, Y y también, agregaría sobre eso como un asterisco, una notita al pie, y te dejo terminar, que no es solamente una preocupación que atender para con el sector que se preocupa por eso, sino una preocupación a tener para la sostenibilidad a mediano plazo de esta inserción en el mercado global, porque cada vez más las normas del propio sí, comercio sí, internacional exigen ciertos estándares sí. ambientales en la producción. Solo eso. Exacta, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es un tema que tiene que ver con lo que hacemos en la Argentina, pero también con nuestra capacidad de proyectarnos como un país exportador, sobre todo en los mercados más Claro, exigentes y probablemente cada vez más en prácticamente todos los claro. mercados, ¿no?
Eh, el otro, a ver, ¿qué otra cosa tenía que señalar en relación con esto? Bueno, el otro tema es que finalmente, bueno, y acá vuelvo un poco al bastón que significa la historia. La Argentina del Centenario era una Argentina que era muy rica en términos de recursos naturales, mucho más rica de lo que es hoy, ¿no? Ese país, digamos así, un país que se propone crecer sobre la base de sus exportaciones agropecuarias, agroganaderas, me parece que es un proyecto que tiene patas cortas, o que, digamos así, que solo se propone crecer sobre esa base, digamos así, con la idea de ser el supermercado del mundo, por dos razones. Una muy importante es esto: ya no somos tan ricos en recursos naturales, ¿no? Cuando uno mira, bueno, ¿dónde está la Argentina parada ahí? Está en la mitad de la tabla. Sí. Es menos rica que Chile o que Brasil, Sí. ¿no? Así que, ojo con eso. Tenemos que tener cuidado. Y segundo, una historia de desarrollo y de crecimiento de la población, de desarrollo de la industria volcada sobre el mercado interno, dejó un legado, ¿no? La Argentina de 1900 o 1930 todavía importaba trabajadores. Hoy tenemos un problema dramático de empleo de mala calidad, de desempleo, que que yo creo que el campo no puede resolver, ¿no? Que les guste o no les guste a los que son partidarios de hablar de las bondades del campo, inevitablemente, para arrancar de la pobreza a ese tercio inferior de la Argentina, inevitablemente hay que también poner en marcha sectores importantes de esa industria volcada sobre el mercado interno. Sí, Me o de parece que servicios, no hay manera de... o de servicios, Sí, todos claro, los cuales sí. son intensivos muchas veces en importaciones, por lo cual, si no es como locomotora de generación de empleo, como decías vos, y como era hace quizás 100 años, lo puede ser como un ladrillo más hacia la sostenibilidad y la fortaleza, digamos así, de la macroeconomía para que esto se pueda sostener en el tiempo. Sí, efectivamente. Es esa industria que heredamos y que tiene sus luces y sus sombras, y también, por supuesto, y cada vez más, el sector de servicios, que tiene un papel de los modernos y de los otros, ¿no? De los que son capaces de competir internacionalmente, pero también de los otros que son necesarios para integrar a la población, al conjunto de la población, a un mundo de trabajo complejo, cambiante, pero que no podemos dejar de lado en la medida en que es fundamental para ofrecer un horizonte de futuro a sectores muy amplios de nuestra población. Así que bueno, yo lo veo un poquito en esta línea. Bueno, No sé qué pensás vos. casi que preferiría no acotar más nada porque esa última línea también sintetiza bastante bien como lo veo yo. Creo que podemos ir cortando acá, que llevamos ya una hora de charla. Por mi parte, te agradezco un montón, Roy, que hayas estado dispuesto a hablar este rato conmigo. Como siempre que te escucho es extremadamente esclarecedor y riquísimo en conceptos y en historia, así que muchas gracias a vos y a Martín y a los chicos de Abrohilo por la invitación. Muchas gracias por todo. Bueno, entonces me toca a mí agradecerte, Fede, por la conversación, a Martín por invitarme, y al equipo, a la gente, a jóvenes de Abrohilo por hacer posible este espacio. A todos muchas gracias. Y por supuesto a los que escucharon y son parte de esta reflexión que nos convoca a todos. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho entonces para agradecerle tanto a Federico como a Roy por la excelente conversación. Personalmente aprendí un montón. Y en tanto en cuanto los dos estén de acuerdo, vamos a subir la conversación que quedó grabada en algún momento, así que estén atentos durante la próxima semana. Pero muchísimas gracias y los invitamos a seguir la conversación a través de Abrohilo. Muchas gracias, Roy, y muchas gracias, Fede. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Chau, chau. Un placer.
Conversaciones en Twitter Spaces es el podcast de Abro Hilo. Gracias por escucharnos. Si tenés alguna sugerencia o comentario, seguinos en nuestras redes en @abrohiloarg o visita nuestra web en www.abrohilo.org.